también gracias a Ignacio, se ha explicado ya que se inaugura una muestra llamada Abandonar la escritura en el Museo Reina Sofía. Eso está relacionado con el motivo que me llevó a mí a pedirle y a hacerme el honor altísimo de escribir unas palabras. Es que es un pionero en los años 60, o no sé si del siglo XX o del XIX, de la escritura, vamos a llamarla vanguardista, vamos a dejarlo ahí. Entonces, quienes tengan entre cabalgata y manifestación por el clima y todas estas cosas un hueco y se dediquen a lo importante, yo les aconsejo que se acerquen a verlo. Yo tengo muchas ganas de verlo. Y le he dado una tecla sin querer y está asomando aquí Alicia. Y por último, Rafa. Yo comentaba un día con Rafa una cosa que él no sabe. Estaba hablando con Pablo Méndez, que es un colega de Alicia, y me decía Pablo Méndez, dice, yo no sé por qué este capullo, decía esa palabra, yo lo siento, vende tantos libros, me decía. Y yo entonces voy a formular una hipótesis. Yo creo que se vea dos cosas. Primero, el contenido, claro, no va a ser porque los libros sean malos, sino porque son buenos. Y luego, porque cuando termine el acto ustedes se acercan sin que él se dé cuenta a su parte trasera y verán que en los omoplatos, donde los demás tenemos la espalda y estas cosas, o la chepa, según el caso, él tiene como dos alitas, porque en el panorama este bohemio semi-analfabeto poético del siglo XXI destaca Rafa, no solo por lo que escribe, que bueno, quizás tiene algún competidor, pero donde no tiene competidores por su bonomía, y por su calidad y por lo afable y lo generoso que es, como ha quedado el manifiesto ahora. Por tanto, muchas gracias a vosotros tres. Yo había ideado una presentación con una serie de cosas, pero como ha sido sucesivamente destruida por las palabras que han sido dichas, pues entonces voy a ser muy breve en los agradecimientos, ya los he terminado. Y vamos con la fascinante portada. Yo voy a explicarles por qué me lo parece. Verán, ahí ven ustedes un cuadro de un pintor, como se ha dicho, de Otto Dix, que es un pintor expresionista, del que, por ejemplo, en el Museo Thyssen hay varios cuadros. Él es un pintor que, desde el punto de vista biográfico, era un hombre muy humilde y estaba muy concienciado socialmente. ¿Qué ocurre? Que le pasó una cosa que no nos ha pasado a ninguno, y es que estuvo combatiendo en la batalla de Verdún, que duró 11 meses la batalla de Verdún. Pues bien, a él se le quitaron las ganas de ser irónico, de ser crítico, y nos ofrece un cuadro, que es el que ven ustedes ahí, es un cuadro realista, pero con un detalle, es el que yo le quiero agradecer a Alicia, hay un espectador delante, porque para mí esta portada es en realidad una alegoría de la literatura. Si a alguno de ustedes le preguntan de qué va Guerra y Paz y contesta que va de las campañas napoleónicas en Rusia, no miente, pero lo que sí que es cierto es que vemos esas campañas napoleónicas a través de la mirada de Tolstoy. ¿De acuerdo? Por tanto, este hecho de que contemplemos el mundo a través de los ojos de alguien que es el autor, encierra el secreto y el germen y el milagro, que no le gusta la palabra a Rafa, que le vamos a hacer, algún defecto tenía que tener, de la literatura. Pero, como ustedes son gente muy culta, sabrán que en el siglo XX se enunció una teoría, la enunció un pensador que se llama Roland Barthes, con TH, que habla de la muerte del autor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues para Barthes el autor no escribe, el autor lo que hace es reescribir. ¿Y qué es lo que reescribe? Pues cosas que ya están en la sociedad, en la clase social, en la edad que tiene, ahora que está tan de moda que se nos enemisten las mujeres con los hombres y demás, pues en el género que tiene, etc. De modo que el autor en realidad no existe para Barthes, y lo que hace es recoger y ordenar materiales y los presenta falsamente como propios. Es decir, si aquí hacemos un experimento, nos dan a todos una cuartilla y escribimos, nos piden que improvisemos el argumento de una novela negra, seguramente va a haber muchísimas coincidencias. Hablaremos de mafias, hablaremos de... ¿La mafia qué va a ser? Pues no va a ser de australianos ni de indonesios, porque aquí no hay inmigración de esos países. Será pues de españoles, o que me perdonen si hay alguien en la sala, pues de colombianos, porque hay mucha inmigración colombiana, etc. O sea, va a haber muchísimo solape de los argumentos. Eso es a lo que se refiere Bach con la muerte del autor. Entonces yo lo que he intentado con mis libros, ahora están pasando, porque le he dado una tecla sin querer, algunas imágenes de asuntos a los que he dedicado sendos poemas. En realidad, la alegoría de la literatura estaría más completa si tuviéramos, por un lado, esa imagen con un espectador que es el autor, y luego, por otro lado, esa misma imagen sin el autor,
en la medida en que se adhiera a la teoría de Barthes de que el autor pues, ha desaparecido. Yo he intentado no desaparecer, en la medida de mis menguadas capacidades. Pero le tengo que agradecer a Alicia este maravillosísimo, esta portada que a mi entender da muchísimo valor al libro y que resulta muy atractiva. Y como toda obra humana, este libro tiene una estrategia y una táctica. La estrategia es el qué y la táctica es el cómo. El cómo es quizá lo que llame más la atención, es que no tienen verbos los poemas. Voy a contarles el asunto, por qué es así. Yo ya estaba dando vueltas, pero sucedió una anécdota maravillosa hace 22 años que les voy a contar. Estaba mi hijo Bruno, que es mi hijo mayor, que no ha venido porque trabaja en Sevilla, y entonces a la sazón no decía más que palabras sueltas, él no sabía hablar aún, decía palabras sueltas. Y mi excuñado, yo creo que adrede, lo hizo adrede, se sentó encima de un globo, el globo explotó, el niño se llevó el susto de su vida y dijo su primera frase. Nunca antes había dicho una frase y dijo su primera frase, que ahora les diré cuál es. ¿Qué ocurre? Que les cuento otro elemento que estaba en mi cabeza entonces. Hay una teoría de un lingüista, que es quizá el lingüista vivo más importante, que es Noam Chomsky, que es fama que todavía sigue dando clases en Stanford, según la cual todos venimos a este mundo con una cierta gramática primordial ya en nuestra cabeza. Y luego, a consecuencia de la educación y de que nos enseñan nuestros padres, ya configuramos esa gramática primordial con arreglo a un idioma concreto, por ejemplo, en mi caso, pues el español, o el idioma que sea. Pero venimos ya con esa gramática. Con lo cual me dije yo que aquello tenía que ser la gramática de Chomsky, lo que estaba yo escuchando, la primera frase de mi hijo, ¿vale? ¿Y cuál fue la frase? Se la voy a contar. Dijo, lo primero el sujeto, dijo Dani, que era el nombre del microterrorista, luego dijo globo, a su manera dijo bobo, y luego dijo una onomatopeya que él se inventó en ese momento, pero que es universal, dijo pum, dijo Dani, bobo, pum. Y entonces yo saqué de ahí dos conclusiones, y solo una es relevante a los efectos del día de hoy. Lo primero es que a un ser humano tan pequeño como era él, lo que más le importó a consecuencia de la explosión era el sujeto. ¿Qué le había pasado a mi cuñado? Es decir, que mi hijo es buena persona, pero yo creo que seguro que todos ustedes, si hubiéramos hecho ese experimento en un ejercicio aquí de ficción, hubieran hecho también lo primero el sujeto, porque está escrito en esa gramática secreta que tenemos con la que vivimos este mundo. Pero luego dijo los complementos, que es curioso. Es decir, si decimos una frase como nosotros paseamos en el retiro, u otra frase como nosotros tomamos café en el retiro, o nosotros somos felices en el retiro, lo importante es nosotros y luego en el retiro, de acuerdo con este orden, porque si el orden no significa importancia, ¿qué otra cosa podría significar? Y lo último, el verbo. Y entonces, como entre mis muchos defectos, que han sido piadosamente omitidos por mis antecesores en el uso de la palabra, se encuentra el de ser ingeniero, y es consustancial a la ingeniería, oye, intentar hacer las cosas con mínimos recursos. Pues yo me dije, vamos a hacer un libro que no tenga ningún verbo, puesto que, como me acaba de enseñar mi hijo, va lo último porque es lo menos importante. Y he aquí, a los 22 años, el producto de aquellos intentos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, esto es hablar del cómo del libro, y ahora voy a hablar del qué. El qué es la estrategia. Verán ustedes, hace pues 2000, no sé, 400 años o así, esto sabe mucho Ignacio, Aristóteles escribió la Poética, que es el tratado más importante sobre qué pueda ser un texto, qué tipos de texto hay, etc. Y luego todos los textos posteriores presuponen la Poética de Aristóteles. Al final, por extensión, poética es cualquier declaración de principios que desentrañen las claves creativas de algo. ¿Vale? Pues yo les voy a contar mi poética. ¿Qué es la poesía? Pues muy sencillo. Si le preguntamos a la gente por la calle, en el supuesto de que nos hagan caso y no estén quemando contenedores, lo que nos va a decir que la poesía es una cosa bonita y que está a medio camino entre, pues no sé cómo decirles, entre Antonio Machado, Bécquer y Rubén Darío. Si tú a alguien no conectado con la poesía le das algo que pertenece a esa órbita, te va a decir que eso es un poema. Si se sale de eso, te va a decir que no es un poema, lo cual no quiere decir que sea cierto, ¿vale? Pero la poesía en absoluto es eso. ¿Qué va? Nada de eso. La poesía, al igual que la física, o al igual que las matemáticas, o que el derecho, que la historia, o lo que ustedes quieran, la biología, es una herramienta para ordenar el mundo. Eso es la poesía. ¿De acuerdo? Y entonces, en una especie de imaginaria rosa de los vientos, ¿qué vecinos tiene la poesía? Pues por un lado tiene la psicología.
La psicología es una ciencia experimental que es la fenomenología. O sea, no sabemos muy bien qué ocurre en el cerebro, aunque la neurociencia está haciendo grandes avances, pero no sabemos muy bien lo que ocurre, sin embargo sí sabemos sus manifestaciones. Oye, el niño no estudia. Oye, el niño no hay quien haga carrera de él. O hay qué ansiedad tengo, etc. ¿Vale? O sea que la psicología se ocupa de las manifestaciones de nuestro cerebro. Y por otro lado, la filosofía es la otra compañera en este círculo de la sabiduría, que es un libro de Ignacio, alucinante, por cierto. La filosofía de qué se ocupa, pues si hemos de creer a Kant, se ocupa de qué puedo conocer, cómo debo comportarme y qué puedo esperar. Entonces, en mi manera de ver, la poesía tiene que ser a la vez psicológica y filosófica. Tiene que fagocitar a sus vecinas. Lo que pasa es que utilizan distintos métodos. La psicología, como digo, es experimental y se vale mucho de la estadística. Y por su parte la filosofía utiliza pues las causas y efectos, la lógica, este tipo de cosas, ¿no? Entonces la poesía además tiene que utilizar eso, pero también utilizar la retórica y las figuras de pensamiento y todas esas cosas que se aprenden en los talleres. Por tanto, la poesía que yo busco siempre está a caballo de esas dos cosas. Se ocupa de los sentimientos, sí, pero no con las herramientas de la psicología. Se ocupa de qué puedo conocer, qué debo hacer, qué puedo esperar, sí, pero no con la aproximación clásica de la filosofía, que hasta el siglo XX ha sido racional. Luego, en el siglo XX han tomado la palabra una serie de pensadores que más que pensadores parecen despensadores. Pero bueno, por tanto, la utilidad de la poesía es gigantesca. Del mismo modo que vamos al psicólogo o nos compramos un libro de un filósofo, tendríamos que ir al poeta y decir, oiga usted, recéteme o recíteme, valga el juego de palabras, algo porque yo estoy triste, o estoy contento, o me he enamorado, o veo cerca la muerte, o tengo un amigo que ha tenido un hijo, o lo que sea. Entonces yo quiero, no soy la primera persona a la que le pasa eso, ¿verdad? Pues hay poemas que ya reflejan eso, muy bien escritos, por grandes ingenios, y yo creo que eso ofrece una aproximación a este mundo, es una herramienta de ordenación del mundo, pero ajena a la que es propia de la psicología y a la que es propia de la filosofía. Por tanto, voy a hacer la clásica arrimada de las comisardinas, lean poesía, ¿de acuerdo? Bien, pues tras estas explicaciones, que muchas de ellas serían ociosas porque ustedes ya las sabían, yo había preparado aquí una cosa audiovisual y tal, pero lo vamos a dejar, la voy a quitar para que no salgamos muy tarde, y voy a leer algunos de los poemas que han sido repasados por Ignacio, por Rafa y por Alicia. Aquí tienen ustedes una roca. Yo cuando era pequeño me pasaba la vida leyendo una colección de libros, mis padres que están ahí los compraron, que se llamaban, tenían unos títulos, Dime por qué, Dime dónde está, Dime cuándo ocurrió, Dime cómo funciona, Dime cuál será mi profesión. No me acuerdo, yo pasé la infancia leyendo aquello. Y de entonces me vienen a mí ciertas mitologías, ¿no? Por eso hay un poema a la fosa de las Marianas, porque yo desde pequeño, a mí aquello de que fuera el lugar más profundo del mar, pues a mí aquello me dejaba boquiabierto. Vamos con este poema. Los ingleses a esto le llaman Ayers Rock, nosotros lo llamamos Ayers Rock. Y cuando quiera saldrá. Difícil la penumbra en esta piel de nube casi muerta. Y cuánta cárcel su respiración. Aqueste rojo intransitivo sin la ambición de un bosque. Y cuando el mar para una isla tan grande. Esto que ven ustedes es una foto alucinante. Estos son dos placas tectónicas y un buzo entre ellas. De la fosa de las Marianas, ya digo, yo desde pequeño nunca he estado y nunca estaré, porque el agua cada vez más la miro desde lejos y ni siquiera la bebo porque no me suelo gustar, pese a lo que estoy haciendo ahora. Pero esto es la fosa de las Marianas, donde dos placas tectónicas yo creo que se separan. Mientras el rezo mudo de los peces, casi legible el sol vuelto cualquier estrella, dentro de este caos gótico del mar. Templo de inercias en la constelación del plancton, frágil tu cripta de cristal hecho de lágrimas, en devoción al santo más ahogado.
y el tiempo. Yo no sé el lugar más fascinante en el que hayan estado ustedes. El más fascinante en el que he estado yo es este. Es el cementerio judío de Praga. Merece la pena el viaje solo para pasearse por ahí. Como ven ustedes, es una especie de bosque, por decir algo, de lápidas, pero caóticamente dispuestas. Es un sitio enormemente, está todo recubierto pues, de humedad, de musgo. Es un sitio único, absolutamente único. Si nos apareciera ahí, yo qué sé, un espíritu, no nos extrañaría en absoluto. Todos los muertos, una sola herida. El único recuerdo en Dios del hombre. Silencio sin más sílaba que un grito. Qué larga tu esperanza rota. Piedad para estas lápidas en bosque, oh amargo Dios de los exámetros. Stonehenge, este verano, ¿verdad, Laura? Los ingleses, a Stonehenge le pasa una cosa muy curiosa, le pasan dos cosas curiosas. Lo primero, que no se sabe para qué es realmente. Y lo segundo, que está en mitad de ningún sitio. Uno esperaría que esto estuviera en algún sitio pues, con sus valles, sus, no sé, algo. Pues no. Lo que tiene es una carretera horrible y nada, y el vacío. Y un tapón enorme, porque las carreteras inglesas son un desastre absoluto. O sea, con esas carreteras no me extraña que quieran escapar. Porque por fin se les ofrece la oportunidad de salir de algún sitio, porque es que, desde luego, con las carreteras inglesas es imposible. Otoño a ultranza, el mundo en este círculo de rocas. Afán azul de un pájaro hacia arriba, sin otra vocación que la distancia. Ocre la luz sin fin, igual que un árbol de aire. Ocre la duración de la penumbra, por tantos siglos. Vuelos, águilas. Otro de los sitios míticos de mis libros de pequeño, la Guerra de Pascua. No se sabe muy bien ni para qué son, y tengo entendido que tenían ojos. Lo que pasa es que cuando una tribu se enfrentaba con otra, se dedicaban a romperles los ojos a los que habían hecho, a los moais, que es como se llaman estas estatuas, las tribus antagónicas. Entonces, se encontró en el lecho del mar un resto de un ojo, y en uno de los moais tengo entendido que le han puesto unos ojitos que la verdad es que están mejor sin ellos. De aquella espera a la que nunca, de aquella estirpe a la que siempre, igual que un sol gastado en la piel de piedra y un pensamiento solo dentro, sin madre. Las fotos de Pompeya, cuando reflejan a los romanos que han llegado hasta nosotros de esa forma, claro, son tan terribles que cuando yo quería poner la foto dije, esto no lo voy a poner. No me atrevo porque la gente se me va a rebotar, porque son terroríficas. Entonces he puesto este cuadro súper elegante, precioso, que es de un pintor ruso. Entonces, la sangre oscura de la tierra, las palabras ahogadas en el idioma universal del grito, un minuto más largo que el dolor y una pregunta rota al cielo. Entonces, en cada habitación, una sorpresa de sepulcros, una ceniza íntima en la piel, un beso de ascuas. Entonces, del rojo trono de los aires, de repente el futuro. Y aquí tenemos pues una de las más terroríficas catástrofes. Y aquí abajo a la izquierda ven un libro de la que fue premio Nobel, Svetlana Alexievich, que es periodista, es el primer premio Nobel dedicado en literatura a un periodista, cosa que me parece muy pertinente. Y yo solo se lo recomiendo a las personas con una capacidad de aguante especial, porque el libro es escalofriante, es terrorífico, es muy duro de leer y da una descripción pormenorizada de todo lo conectado con la super catástrofe que fue esto. Olor a Dios ya muerto, y su cadáver múltiple de espanto como un maná terrible, y en la respiración del viento apenas ansia de mensajes, únicamente un por doquier de infinitésimos de fuego, una pentecostés o calor, dolor, noticia negra de los pájaros, la música en un horno, grito plural de cada boca de la tierra muerta.
Y vamos con otra catástrofe. Esto tuvo lugar un 8 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana. Un avión, el famoso Enola Gay, tiró la primera bomba atómica, que la llamaron Fat Boy, o sea, gordito, ¿no? Chico, niño gordo. Cuánto final en esta abrupta interrupción de la mañana y ajena al sol, esta blancura falsa de la luz, alta de odio, y el gran absurdo de una escultura a la estatura mediante la explosión de la materia. Una palabra sola para tan poco ángel. Nunca. Y ahora para ver ustedes qué contraste más alucinante. Esto es una obra de arte, es una escultura de un escultor que me fascina, que es Hans Arp, que es medio, era alsaciano, entonces es medio francés, medio alemán. A veces aparece como Hans Arp o como Jean Arp. Tu forma de comienzo ajena al odio, fruto espiritual en espiral de una catástrofe de rosas. Ya solo abrazo el tiempo, el giro, el éxtasis, en pos de la unidad como una espera dentro del propio cuerpo. La rotación tenaz, inacabada, del humo esposo épico del aire. Qué eterno todavía en pleno abismo. Porque este alud así, esta manera nueva de la masa, cuando en tu esencia todo. Y aquí tienen ustedes una escultura estupefaciente de un aragonés, que saluden los de Aragón, como por ejemplo mi padre, de Maella. Esta escultura cubista se llama El Gran Profeta de Pablo Gargallo. Hay unas 7 copias más 2 copias de autor. Yo la he visto en varios sitios y cada vez que la veo me sobrecoge. Caliente y hierro en la palabra vértiga de ahínco, de un hombre sánscrito de amor, y el rumbo instinto de sus gestos hacia la descripción de Dios mediante la exigencia inmóvil. Oh santa furia de sus ropas bélicas cuando el chillido extraño de los nombres, oh negra extremunción de su garganta primordial. Y otra escultura. Ustedes saben que el futurismo fue un movimiento artístico que tuvo vertiente literaria muy importante y también de las artes plásticas, y se desarrolló sobre todo en Italia, aunque también tiene ramificaciones en Rusia muy importantes, ¿no? Porque Mayakovsky era un poeta futurista, el pobre. En Portugal, con Pessoa, y en España tenemos un poeta del futurismo que es Joan Salvat Papasseit, que no es muy conocido. Yo tengo un libro en casa, pero no fue algo que arraigara entre nosotros. Estos señores decían que un automóvil era más hermoso que la victoria de Samotracia, lo cual pues habrá opiniones para todos los gustos, claro. Instintos de humo en el momento abstracto de la gloria, y el cuerpo, con el color ya luz de los estigmas, mucho alumbrado rumbo al aire. Toda la piel así, resuelta en búsquedas, tras la deflagración nupcial del cielo, cuando la interjección de Dios, mientras del barro, el primer hombre. Aquí tienen ustedes un cuadro de uno de los padres del arte abstracta, junto con otros pintores, ¿no? Kandinsky fundamentalmente. Y este hombre, antes de pintar así, era paisajista, ¿quién lo diría? ¿No? Color en pleno amor, perseverancia y una gramática purísima dentro del caos, la explicación de la hermosura mediante vértices de espejo, y estos rectángulos helados como resolución de la ecuación X por hombre igual a tiempo. La soledad cubista, la encrucijada donde el aire. Y este es el músico al que hacía referencia antes Franza, Béla Bartók, que es uno de los, para mí, de los 3 músicos más grandes del siglo XX, junto con Debussy y con Stravinsky. ¿Por qué se distingue Béla Bartók? Para empezar, por su sentido rítmico, absolutamente brutal, tremendo. Y luego, por 2 cosas más. Lo primero es que es el primer investigador del folclore, el primer gran músico que verdaderamente es un investigador del folclore, no que cogiera música popular, que eso lo habían hecho muchísimo antes, sino que es el primero que lo hace de manera científica. Y además era un obseso con la precisión y con el silencio. Él, por esto, no soportaba el ruido y
como todos los músicos, dan una indicación de la duración de sus piezas, ¿no? Dicen, oye, la negra equivale a tanto. Bueno, pues Béla Bartók, además, da la duración exacta de la pieza. O sea, él quiere que borrar al intérprete casi, y aquello tiene que durar lo que él dice. Un tipo singular. La música la tengo aquí puesta, pero no sé si tenemos tiempo. Es el adagio de la música para cuerda, percusión y celesta. Les recomiendo que lo escuchen pues donde puedan, en YouTube lo tienen, y se emplea en muchas películas de miedo. Es la música, o de las músicas más terroríficas que se han compuesto nunca. Por ejemplo, en el famoso Resplandor de Kubrick está empleada masivamente, y es una música, pues imagínense. Última noche, y sin embargo, altísimo el deseo del mundo. Dichoso el hombre al que la muerte cuando el sueño. Esto es. Dichoso aquel ya pájaro y sin conciencia un viaje de silencios hacia el país donde los rostros nunca en vano. Dichoso aquel al que la muerte cuando el sueño, porque en el sueño tantos hombres para el reparto de una sola muerte. Qué contraste más maravilloso entre la música de Bartók y el móvil. Y bueno, vamos a acercarnos al final. Han hecho referencia a la foto del agujero negro. Eso es un logro extraordinario de la astronomía. Y he puesto esto que habrá hecho algún becario de algún observatorio astronómico para que se hagan ustedes idea de qué estamos hablando, ¿vale? La Vía Láctea, que es como si fuera el patio de nuestra casa, es algo que tiene de 200.000 millones a 400.000 millones, no se sabe, de estrellas. De 200.000 millones a 400.000 millones, ¿vale? O sea, la luz tarda 200.000 años en recorrer. Fenomenal. Pues al lado de la Vía Láctea, en términos relativos, claro, está Andrómeda, que es todavía mayor, y otras 40 más o menos galaxias. Pues toda esa barbaridad constituye lo que pone aquí grupo local. Esto. Toda esa monstruosidad gigantesca e inconcebible es esto. Pues en el cúmulo de Virgo, que es otro conjunto de no sé cuántas decenas y decenas de galaxias, cada una a su vez con cientos de miles, etc., está el agujero negro que se ha fotografiado, está aquí. Aquí pone Virgo Cluster, pues aquí está el agujero negro. Y todo esto son varios cientos de cúmulos, constituyen un supercúmulo. Este es el supercúmulo de Virgo en el que nos encontramos. Pues los que saben de esto, que por supuesto no es mi caso, estiman que en el universo visible hay 10 millones de estructuras como esta, ¿vale? O sea, que ahora nos vengan los nacionalistas aquí a contar. Pero somos no microorganismos. Si fuéramos microorganismos seríamos colosales. Somos la nada hecha, no sé cómo llamarlo. O sea, una estupidez colosal. Este es el agujero negro, que estuve varios días obsesionado mirándolo. Y así dice mi pobre poema, porque claro, ¿qué va a hacer un microorganismo como yo? Pues poca cosa. Hacia la transparencia, hacia el furioso sexo de los números. Puerta de la memoria, por fin un rostro para tu soledad, únicamente de tinieblas. Profunda noche, inercia de la muerte. Apenas ecuación, ya tus coronas. Y ya nos vamos acercando al final. Tercera vez que lo digo. Es muy bonita la hipótesis, lo que pasa que no sé si explicársela. ¿Por qué el cielo es azul? Lo preguntan todos los niños. Y la explicación es muy, muy difícil. El que lo supo encontrar es un físico que recibió el premio Nobel, Rayleigh se llamaba. Y al final lo explico muy sencillamente y muy brevemente. La luz, cuando interacciona con algo, por ejemplo las moléculas de nitrógeno, se dispersa. Y al dispersarse lo que hace es quedarse ahí, por así decirlo. Si ustedes ven una luz atravesando un prisma, verán que las frecuencias más altas, que corresponden al azul, son las que primero se desvían. Entonces, por eso, cuando hay poca atmósfera entre nosotros y el Sol, que es cuando está arriba, la luz que se desvía primero es la que vemos, que es la azul. Pero cuando el Sol está en el ocaso, como es aquí, el caso, valga la redundancia, hay muchísimo más nitrógeno que atravesar. Entonces el azul se ha quedado ya pues
más allá del horizonte, y lo que nos llega es nada más la radiación que todavía continúa y que todavía no ha sido dispersada del todo, que es la radiación roja. Por eso el cielo es azul, no, el cielo depende del momento. Y el primer verso es, de todos los versos que he escrito en mi vida, que deben de ir por los 15.000, una cosa así, el que más me gusta. Un álgebra de luz, color bizancio, cuando el pájaro errante allende el tiempo, el sueño, las cenizas, los más fríos lugares, la materia, hermano del azul en el espacio, solo en su resplandor de olvido, el pájaro más huérfano del mundo, en el instante alado de todos los descubrimientos. Y llegamos al final de lo que voy a leer. Ojalá les haya interesado el asunto, y si no les ha interesado, pues tampoco pasa nada porque disimule. Aquí tienen una imagen fronteriza con lo cursi, pero es uno presente de toda la cultura esta que nos ponen, en realidad es bonito, ¿no? Dice así: para Spinoza, el amor es una alegría acompañada de una causa externa, que es la mejor definición que conozco, porque vale para la mujer que te gusta y para el chocolate. Una alegría acompañada de una causa externa. La mía es un poco más pobre, por eso no estoy en los libros, y Spinoza sí, ¿no? Cada mirada un rumbo a ti de siglos, un pozo en donde en vez del agua, qué pausa fresca de palabras mías, con un significado solo, tú. Reunión de una alegría con sus lágrimas, de un pecho con el aire de su respiración latido adentro y sin descanso un hacia de ambos. No más que un mundo, pero todo un mundo. Encuentros. Gracias.